workshop, bueno, tenemos una dinámica un poquito distinta. Tenemos al profe Jeremías Sulam directamente conectado. Ella va ahora a dar un espacio de la presentación. Como bien sabemos, gracias Jeremías por la espera a este momento. Estábamos saliendo también del anfiteatro y reunión, con el coffee y demás lugares. Minutos de Changuí, de todas maneras, hasta las 12 tenemos tiempo sin problema. ¿Sí? Vamos a estar haciendo este workshop completamente en este día, así que bueno, aprovechenlo. La idea es que hay algunas personas quizás que también estén conectadas online, pero cualquier pregunta que ustedes tengan, levanten la mano o demás, o simplemente la hablan fuerte y en función de eso, probablemente dejemos el micrófono de acá también abierto, para que cualquier pregunta también Jeremías las puedo ver. Y les invito a que cuando la hagan, si quieren levantarse de acá para que también, no sé dónde está la cámara, pero ya, fantástico, listo, allá. Entonces los ve directamente ustedes, para que me pongan a un segundo de la gente para que entonces así también él las pueda conocer a ustedes y puedan escucharlo mejor. Así que bueno, adelante. Gracias, Jeremías. Bueno, buenísimo. Buen día a todos. Y primero, perdón por no poder estar ahí en persona. La verdad que tenía muchísimas ganas de nada, de unirme ahí a la escuela en Bogotá. Así que quedará para la próxima. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer así de manera remota. Y esto va a ser una especie de tutorial medio condensado. En vez de ser 3 charlas, va a ser una. Así que con algunas cosas vamos a ir un poquito rápido, pero por lo menos espero poder darles una colección de por lo menos de pointers y de cosas a qué buscar si es que les interesan los problemas inversos. Voy a intentar compartir mi pantalla y avísenme si ven las diapositivas. Un segundo. Ok. ¿Se ven las diapositivas? ¿Todavía no hubo presentación? Sí. ¿No las ven? Hay unas diapositivas que yo desde mi iPad acá las estoy viendo como que están transmitidas, pero ahí no las ven ustedes. Sí, sí, las vemos. Vemos el contexto también del link. Ok, ok, bueno, perfecto. A propósito, a cualquier cosa que tengan preguntas o a que algo no se vea o lo que sea, por favor interrúmpanme, así vamos salvando los pequeños problemas que vayan apareciendo. También me disculpo de antemano si en algún momento tengo que mechar con algunas palabras en inglés. En general no estoy muy acostumbrado a dar charlas en español y bueno, creo que por el bien de todos en algún momento intercalaré con algunos términos en inglés. Bien, entonces el tutorial este es sobre problemas inversos y en particular métodos computacionales en problemas inversos. No sé exactamente cuál es el background de ustedes y de dónde, de qué ramas vienen y cuáles son las materias que estudian y con qué temas están familiarizados, pero lo que voy a tratar de hacer es tomar temas desde cuestiones bastante básicas. Vamos a asumir que todos más o menos estamos al día con cuestiones de estadística de probabilidad y álgebra, digamos, de nivel de título de grado. Y vamos a empezar a, a construir sobre esos conceptos. Bien, ¿qué son los problemas inversos? Eh, a grandes rasgos, los problemas inversos son problemas en donde estamos tratando de estimar una fuente de información a la cual no tenemos acceso de manera directa y que solamente las vemos a través de ciertas mediciones, que son mediciones eh, inexactas o que son mediciones que nos dan mucha menos información de la que hay en las fuentes de información que queremos reconstruir. Lo que están viendo acá en la pantalla son algunos ejemplos así muy cotidianos y ya vamos a entrar más en detalle en algunos de estos ejemplos, pero por ejemplo, si tienen sobre la izquierda, a propósito, ¿ven mi cursor? Supongo, creo que sí.
Si tienen una foto antigua, por ejemplo, que ha estado degradada con el tiempo y que tiene artefactos y líneas y cortes y demás, el proceso de restauración de esa imagen a su versión original es básicamente un problema inverso. Estamos tratando de revertir este proceso del tiempo que ha degradado la imagen. Eh, Estos problemas aparecen en todos lados, en donde quieras medir algo, en las ciencias naturales, en ingeniería y demás. Por ejemplo, distintas modalidades de microscopía, muchas veces tenemos, digamos, píxeles que reflejan no digamos, la verdadera naturaleza de lo que queremos sensar, sino alguna versión como blurred y, digamos, distorsionada de lo que queremos realmente sensar. Entonces el problema de tratar de inferir cuáles son esas cosas de abajo es un problema inverso. En imágenes médicas es como que está absolutamente por todos lados. En cualquier caso en donde uno quiera reconstruir una imagen, al fin del día lo que estamos haciendo es tratar de resolver un problema inverso. Y también problemas más mundanos. Por ejemplo, si tienen una foto de a lo mejor de alguna vacación con su pareja, y bueno, y a lo mejor esa pareja no está más y quieren removerla de esa foto, el proceso de remover a alguien de una foto y tratar de inferir qué es lo que había atrás de esa persona es también un problema inverso, porque estamos tratando de inferir qué es lo que había en esa fuente de información que no tenemos acceso porque está una persona y tratar de reconstruir con algo que sea más o menos fehaciente. Eh, Eso también vale la pena, quizás ya para empezar a interiorizarnos en el tipo de problemas que a lo que esto conlleva, que es que muchas veces estos problemas no tienen una solución única. Ya vamos a ver qué significa eso de manera técnica, pero básicamente acá ustedes podrían imaginarse que atrás de esta persona que acabamos de sacar de la foto, a lo mejor quizás hubiera habido un barco, o quizás hubiera habido otra persona, o es decir, hay una infinidad de posibilidades y justamente resolver problemas inversos muchas veces se trata de tratar de disminuir este espacio de infinitas posibilidades a las cuales tendríamos. Eh, Bien, en general, para ir metiéndonos en notación, vamos a denotar con X a estas fuentes de información que queremos reconstruir. Estas son, digamos, de alguna manera las fuentes verdaderas de información. Pero en general no tenemos acceso a X, sino que tenemos acceso a Y. Y es una forma degradada de esta fuente de información a través de algún operador, que puede ser lineal o no lineal. Entonces el problema central es, dado los datos Y, ¿cómo podemos a través de Y estimar los datos X? Siendo un poquitito más formal, lo que vamos a hacer en el tutorial de hoy es hablar de elementos en espacios vectoriales. Entonces, tantos X como Y van a vivir en... Perdón, ¿hay alguna pregunta? No, ok. ¿Todo bien? Y adelante nomás, Ok, perfecto. que sigue llegando gente al baile. Perfecto, perfecto. Eh, Bien, se va poniendo bien el baile entonces. Bueno, entonces vamos a tener estos dos elementos en espacios vectoriales. Vamos a hablar de espacios reales de dimensión finita, R a la n y R a la m. De nuevo, lo que nosotros observamos es y además vamos a asumir a lo largo de todo este tutorial de que conocemos cuál es el operador A, y en particular vamos en general a limitarnos a operadores lineales. Entonces, la pregunta es, dado y dado A, ¿cómo hacemos para tratar de estimar los datos X? Como les decía, esto aparece en todos lados. Por ejemplo, en tomografías computadas, en imágenes de medicina, pero no solamente en medicina, sino que en un montón de aplicaciones de ingeniería, muchas veces queremos censar algo a lo cual no tenemos acceso, entonces lo hacemos de manera indirecta. Esto se hace a través de básicamente proyecciones de radón, y eso es lo que nos da los datos Y que ven aquí a la izquierda.
Y luego el proceso de reconstrucción de la imagen es nada más y nada menos que precisamente un problema inverso. Hay una matriz, acá deberían imaginarse de que hay la fuente de datos X y hay una matriz A que nos da los datos estos, que son básicamente un sinograma, y a través de un proceso de inversión es que podemos estimar cuál es la fuente de información real, que es lo que nos interesa en este caso. En imágenes, en el mundo real, más allá de imágenes de medicina, también aparecen en todos lados. Muchas veces, para todos los que han tratado de sacar fotos con el celular, lo cual ya a esta altura de partido es absolutamente todos, habrán visto de que por ahí las fotos están como borrosas, tienen artefactos que resultan no solamente de la dispersión de la luz, sino de artefactos de movimiento del celular. Todos estos procesos introducen errores en los datos que ustedes adquieren, o sea que en realidad nunca ven los datos X, sino que siempre ven los datos Y. Y justamente el problema y toda la tecnología alrededor del desarrollo de algoritmos para visión por computadora, que tienen embebidos en los celulares, lo que tratan de hacer es justamente resolver el problema inverso, de tratar de, si por ejemplo, si la fotografía tiene un tipo de blur, tiene un de artefacto de movimiento, de invertirlo para poder darles una foto mucho más nítida. Hay aplicaciones mucho más, quizás un poco más interesantes, menos mundanas. En astronomía, por ejemplo, aparece en todos lados. Aquí a la derecha tienen las primeras imágenes reconstruidas de un agujero negro, que quizás lo deben haber visto porque el año pasado, bueno, hace un par de años, fue una noticia bastante impactante, bastante importante. Y bueno, y esto fue un esfuerzo realmente multinacional y, digamos, de muchos años y de una inversión muy importante. Y esto es, digamos, en el corazón es un problema inverso porque nadie, digamos, uno no puede simplemente fotografiar un agujero negro, sino que esto viene de la recolección de radiofrecuencias en telescopios que están distribuidos a través de todo el planeta y cada uno de estos telescopios nunca pueden, digamos, cubrir todo el rango de frecuencias que uno necesitaría para reconstruir esas imágenes, sino que tienen como un muestreo del plano de frecuencia, que es lo que ven a la izquierda. Y luego la pregunta es cómo podemos combinar toda esta información que es completamente inexacta y muy parcial y muy ruidosa para poder invertir este proceso y terminar con estas imágenes que son las imágenes que todos hemos visto de este agujero negro. Bien, eso es simplemente un poco como motivación. Lo que vamos a hacer hoy en el resto de la hora y media más o menos que tenemos es básicamente dividir el programa en tres partes. En la primera parte vamos a hablar de cuestiones bien de base, vamos a tratar de entender, básicamente usando elementos de álgebra lineal, en qué casos estos problemas están bien formulados, en qué caso no, y cuáles son los problemas con los que ya nos encontramos, incluso haciendo hipótesis muy sencillas. Luego vamos a, bien en el espíritu de la escuela esta bayesiana, vamos a entender cómo quizás la manera de resolver estos problemas inversos toca muy de cerca a cuestiones de hipótesis de distribución e hipótesis bayesianas, y vamos a ver cómo, digamos, hay una especie de evolución de los conceptos que uno puede emplear para reconstruir señales o datos de mejor manera. Y luego en la tercera parte vamos a quizás dejar de lado un poco digamos, las formulaciones analíticas y empezar a entender cómo podemos utilizar aprendizaje maquinal y elementos de inteligencia artificial para poder, digamos, desarrollar modelos de manera automática que nos ayuden a reconstruir estos datos, estos problemas inversos de mejor manera. Esto, como al principio estaba pensado para que sea un tutorial de tres partes independientes a lo largo de 3 días, hay también una pequeña colección de demos de código y también, a propósito, si quisieran las slides o las diapositivas y demás,
También están todas disponibles online. La pueden buscar en mi sitio o la pueden descargar y ahí hay también links al repositorio este de GitHub donde van a encontrar los elementos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Sabes qué? Ahí Tere, no nos está funcionando el QR, no sé si es a mí o a todos. Así A que todos. si quieres, de todas formas, esto está Bueno, quedando grabado, así que si perfecto. tenés después el link y lo envías ahí en el chat, sería buenísimo. No hay problema. Lo que pueden hacer, igual puedo hacer esto, a ver si lo puedo hacer ahora. Seguramente si está ahí en tu GitHub, es buscarlo desde tu celular. Sí, de hecho, si entran si entran a mi página y van a charlas, ahí mismo está el mismo link a las diapositivas estas y está también el link a el repositorio de GitHub. Así que si buscan mi nombre, GitHub, probablemente les aparezca. Ahí lo comparto en el grupo de WhatsApp que tenemos el evento. Perfecto. Ahora puedo. Sí. Ahí les mandé por el chat también el link. Bueno, yo a propósito, yo los veo a todos acá a través de la cámara, así que está genial, y también los escucho, así que cualquiera que tenga alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpirme y levantar la mano, directamente pueden hablar. Ok, perfecto. Entonces, empecemos con... Sí, perdón. Se nos cortó muchísimo la transición recién, no sé qué veías, se nos cortó ahí, ¿qué veías qué? No, decía que los veo a todos, veo la cámara me muestra el aula entera y que también los puedo escuchar, así que no duden en interrumpirme si tienen preguntas o comentarios o lo que sea. Y pues yo creo que como que usted se apagando el micrófono un poco para no interrumpir a Jeremías. Entonces, simplemente alza la mano y yo aprendo el micrófono para que Jeremías nos pueda escuchar. ¿Listo? Bien, ¿La ¿todo bien? ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Ok, perfecto, supongo que está todo bien, entonces a menos que vea a alguien haciéndome señal de alarma, supongo que está todo bien. Ok, entonces, empecemos básicamente con algunas definiciones que van a ser útiles como para empezar a desmembrar el problema en partes más simples. ¿Qué significa que un problema esté bien formulado? Estas definiciones tienen como 150 años. Básicamente cuando tenemos que resolver un problema en matemáticas, básicamente lo que queremos es que el problema esté bien formulado. ¿Qué significa que está bien formulado? Significa que existe una solución, que el problema que estamos tratando de resolver tiene al menos una solución. Ya vamos a ver que hay casos donde esto no es así. En segundo punto, queremos que esa solución, en el mejor de los casos, sea única. Ya vamos también a ver casos donde esto no es lo que sucede en la práctica. Y también nos gustaría que la solución sea estable, en el sentido de que si hay una solución, y además es una solución única, no nos gustaría de que si de repente los datos que observamos sean un poquito diferentes, quizás con un poquito de ruido o con lo que sea, de pronto la solución del problema varía enormemente. Entonces, estas tres propiedades definen lo que queremos decir con un problema bien formulado o en inglés well-posed problem. El problema, digamos, uno puede formular dos problemas. Tenemos el problema inverso, que es el que hemos estado hablando, pero primero está el problema, digamos, de dirección directa o el forward problem, que es el problema de sensado, ¿ok? Los problemas de sensado en general están bien formulados, en el sentido de que si alguien me da, si estamos tratando de censar información que está en los datos X y lo hacemos a través de esta matriz A,
Y estamos acá agregando también un vector z que representa ruido. En general vamos a asumir que los ruidos vienen de una distribución gaussiana. Si uno me da estos tres elementos, yo puedo de manera determinística construir mis datos y, que es lo que censo. Recuerden, digamos, tengan en mente los ejemplos que estábamos viendo de manera anterior. Y en general es una versión inexacta de alguna imagen que están queriendo reconstruir. Pero esa imagen es única. ¿Ok? O sea, el problema directo de censar algo es un problema en general, por lo menos en macro scales, es un problema completamente determinístico, es un problema continuo, o sea que todas estas propiedades se satisfacen y esto es muy sencillo. Todo lo que tengo que hacer es censar y recibo una imagen y si todo se mantiene igual, esa imagen va a ser siempre la misma y esto varía de manera continua con A, con X y con Z. Bien, ahora el problema que nos interesa, como dijimos, mala mía, acá están justamente las definiciones. Los datos censados, el operador de censado o de forward operator, X son los datos que estamos tratando de reconstruir y el ruido. El problema inverso, que es el que estábamos haciendo, el que estaba motivando hasta ahora, es justamente lo inverso. Es decir, si alguien me da datos y alguien me dice cuál fue el operador de censado A, quiero tratar de reconstruir X. ¿Ok? Entonces, de manera coloquial, lo que queremos hacer es invertir este proceso de censado que introdujo el operador A. Y la pregunta es, ¿este problema está bien formulado, sí o no? Y como vamos a ver, es muy sencillo que este problema no esté bien formulado, lo cual justamente motiva la existencia de este tutorial, si no, no tendría demasiado sentido. Entonces, veamos algunos ejemplos. Primero, volviendo a clases de álgebra. Supongamos de que las dimensiones de X y de Y son las mismas, o sea, n y m son iguales. Y voy a asumir que la matriz A es invertible, la puedo invertir, no es singular. Ok, si este es el caso, la solución a este problema inverso de buscar X tal que Y sea igual a AX más Z, está dado simplemente por la inversa de A. ¿Ok? En este caso, todo es bastante sencillo. Podemos simplemente invertir la matriz A, aplicarla a Y, y como sabemos que Y es AX más Z, terminan con básicamente X, que es los datos de verdad, the ground truth vector that we're trying to reconstruct, los datos reales, además de la inversa de Z, perdón, la inversa de A aplicada a Z, que es el ruido. Entonces, yendo atrás a las propiedades estas que nos definían un problema bien formulado, en este sentido la solución existe, porque la matriz es invertible, la solución es única, de hecho es esta que está escrita acá, la tenemos de manera analítica, pero si bien es continua, puede ser muy no estable. Todos los que han invertido matrices y matrices, digamos, que aparecen en la práctica, saben que invertir matrices es una ciencia bastante delicada. Y que cuando las matrices están cerca de ser no invertibles, es decir, cuando el valor singular de la matriz A está muy cerca de cero, computar la inversa de A puede ser muy inestable. Y además, aplicarla a ruido puede también ser inestable en el sentido de que puede amplificar el ruido de manera enorme. Por ejemplo, si yo escribo directamente cuál es el error de reconstrucción entre el vector de verdad, el original X, y mi reconstrucción X gorro, básicamente aplico justamente estas expresiones acá, las reemplazas. Acá todo lo que estoy haciendo es usando el operador norma de la inversa de la matriz. Y como estoy tomando la inversa, este operador va a ser proporcional a 1 sobre el valor propio mínimo de la matriz A.
lambda n. Este valor propio es, como es el mínimo, es el que está más cerca de 0, y si la matriz está bien condicionada, esto va a estar bastante bien, pero si la matriz está cerca a ser singular, este valor lambda n puede estar muy cerca de 0, con lo cual digamos, este número que nos dice por cuánto se puede amplificar el ruido puede realmente ser muchísimo más grande que la norma original de X. Entonces, en este sentido, es que la reconstrucción puede no ser estable dependiendo el número de condición de la matriz A. ¿Hasta acá está todo bien? ¿Preguntas, comentarios? Esto es más o menos también una excusa como para tratar de entender cuál es el background de todos y más o menos saber que estamos todos en la misma página. Parece que todo correcto. ¿Cómo decís, Luisa? Parece que todo, no hay ninguna pregunta. Perfecto, todo bien, excelente. Bien. Bueno, este es el caso quizás más sencillo. Vamos a casos que sean un poquito más interesantes. Ahora, supongamos que en realidad los datos que censamos, Y, están en una dimensión más grande que los datos originales que viven en Rn. En este sentido es como que estamos sobresampleando, ¿ok? Cada una de estas filas de la matriz A nos dan un proceso de censado, ¿ok? A través de un producto interno con el vector X. Entonces, en este momento es como que estamos sobrecensando, tenemos más datos de los que necesitamos, pero también tenemos ruidos. Cada vez que censamos, tenemos ciertos ruidos que se introducen en los datos. En este sentido, si uno quiere resolver el problema que está acá arriba, es decir, encontrar X, tal que esta condición de igualdad se satisfaga, en ese sentido, quizás ni siquiera va a haber una solución, ¿ok? Porque la matriz A no puede generar todo el espacio de Rm, porque solamente he visto n dimensiones y n es menor que m, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo sea el ruido, en general, si el ruido es gaussiano, el ruido va a estar digamos, distribuido en todas las m dimensiones, y por lo cual me va a ser imposible encontrar una X que satisfaga esta ecuación, este sistema de ecuaciones lineales de manera exacta. Esto simplemente por la presencia de ruido. Y me imagino que esto quizás también lo han visto en este momento, digamos, cuando no tenemos una solución, lo que vamos a hacer es relajar el problema para tratar de encontrar like a best fit solution, una solución que quizás lo aproxime de mejor manera. Y ya vamos a llegar a cómo formular ese problema. Bien. Por último, el tercer caso, que quizás es el caso más relevante para todos los problemas que estábamos comentando antes, es el caso inverso en el cual la dimensión de los datos que censamos, m, es menor a la dimensión real de los datos. En este sentido, la matriz A es esta matriz ancha, y ahora estamos censando menos de lo que deberíamos para poder en principio reconstruir el vector Z. Perdón, el vector X. Y también siempre tenemos un poco de ruido. Entonces, en este caso, no es que no haya una solución, sino que tenemos una familia infinita de soluciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta familia infinita de soluciones? A propósito, les decía antes de que este es el caso más común en la práctica, y esto es así, es decir, en general, los operadores que tenemos, por ejemplo, en este caso de reconstrucción de las imágenes de los agujeros negros que hablábamos antes, o cuando estamos tratando de resolver un problema de superresolución, por ejemplo, de amplificar una imagen, en todos estos casos, los operadores que están involucrados en estos procesos son de esta manera, son operadores anchos, en donde la dimensión original de los datos es más grande que la dimensión de los datos que censamos. Entonces tenemos que tratar de encontrar una manera de restringir el espacio de soluciones para encontrar una solución única. Y la manera en la que lo vamos a hacer es definir un criterio nuevo, un criterio a través de una función R. Esta función va a tomar datos
y nos va a devolver, nos va a devolver un valor real. Y lo que vamos a hacer es tratar de diseñar esta función R de manera que optimice algo que nosotros suponemos es beneficioso. Es decir, de toda la familia infinita de soluciones que tengo para este sistema de ecuaciones lineales, lo que quiero es decir, bueno, ¿hay alguna propiedad que me interese, que quiero optimizar, de manera que de todo este espacio de soluciones voy a buscar la que optimice el criterio que yo quiera? ¿Ok? Esa va a ser la estrategia. Y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio, dado que esto es un tutorial, para entender de dónde salen ciertas cosas. A ver, ¿cómo hago para compartir esta otra pantalla? A propósito, si hay alguna pregunta, díganme. Sí, una pregunta. Cuando actúas, perdón, tengo una pregunta. Cuando dices censar, ¿es hacer como un sampleo de la imagen? ¿O a qué te refieres cuando dices censar? Perfecto, cuando digo censar, lo que quiero decir es... Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Cuando digo censar, lo que estoy hablando es el proceso de tomar datos Y a través de una ecuación de esta manera. Es decir, el proceso de censar los datos Y, de construir mis datos Y, ese es el proceso de censar. Y el problema inverso es, dado los datos y dado la matriz A, tratar de reconstruir cuáles fueron esos datos X que me dieron lugar a mis datos Y. ¿Se entiende? ¿Eso responde la pregunta? Perfecto. Bien. Bueno, y como decía, estamos en este caso en donde tenemos infinitas soluciones, es decir, que A es esta matriz de tamaño m por n, y n es mayor a m. Estoy asumiendo a propósito de que A eh, genera todo el espacio de R a la m, o sea que va a existir al menos una solución y van a haber infinitas soluciones. Entonces, como dijimos, este problema de encontrar X tal que esta ecuación se satisfaga, no está bien formulada en el sentido de que puedo encontrar infinitas X. Entonces lo que queremos hacer es, de toda esa familia de soluciones que me genera los datos Y, quiero encontrar una que optimice cierta función de costo, pero que satisfaga los datos censados. ¿Ok? Para simplificar un poquito el álgebra que tenemos que hacer, imagínense de que en este momento Z es 0, como que no hay ruido, pero van a ver que digamos, lo que vamos a hacer y la derivación que vamos a hacer es exactamente análoga. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es esta función de costo que vamos a optimizar? Tenemos un montón de soluciones, lo que queremos es restringir todo ese espacio de soluciones a alguna que optimice algún criterio R. Y todo lo que vamos a hablar por el resto del tutorial de hoy es básicamente cuál tiene que ser esa función de costo R. Eso es todo lo que vamos a estar hablando hoy. Quizás la manera más sencilla de empezar todo esto es proponer la función de costo R más sencilla que conozcamos. Y la función sencilla, en cierto sentido, una función muy sencilla de manera analítica, es la norma euclidia al cuadrado, la norma 2 al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos es un problemita de optimización con condiciones para resolver.
Eh, para que yo me dé una idea más o menos de cómo venimos, ¿alguien ha visto este problema o saben o cómo resolverlo o saben cuál es la solución a este problema? Parece que no. Parece que no tanto, así que... No, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Eh, Les aseguro que una vez que escribamos la solución, todos van a decir, ah, sí, yo ya la sabía porque seguramente la conocen. Pero quizás lo que no está tan claro es de dónde venía esa solución. Entonces, vamos a resolverlo. Esto va a demorar 2 minutos nada más, es muy sencillo. Y lo que vamos a hacer es simplemente resolverlo con... Esto es un problema con condiciones, entonces todo esto a propósito es convexo, ¿ok? La norma L2 al cuadrado es convexa y el constraint, las condiciones que tenemos acá es una función lineal, así que también es una función convexa. Es un grupo convexo, set. eh, entonces, lo que podemos hacer es aplicar multiplicadores de Lagrange, por ejemplo. Entonces, podemos aumentar esta función con mis vectores, mi vector lambda. Y esta función va a ser la suma de la función original más lambda por básicamente la violación del constraint que tengo que cumplir. ¿Ok? Esto es el método de los multiplicadores de Lagrange. Bien, entonces, como esto es un problema convexo, todo lo que tengo que hacer es encontrar los puntos críticos de este nuevo problema. Para eso, si tomo las derivadas parciales de L con respecto a X, veo que esto es simplemente 2X más A transpuesto por Y esto tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, la derivada parcial de esta función con respecto a lambda es simplemente ax menos y esto también tiene que ser igual a 0. Ok, tengo dos funciones lineales, tengo dos incógnitas, ahora está todo bien, ahora puedo resolver esto. Entonces van a ver que de acá puedo elegir, veamos qué puedo hacer. Puedo elegir x, va a ser menos un medio de a transpuesto por perdón, por lambda. Y ahora lo puedo poner acá y esto me da que y es igual a menos un medio de a por a transpuesto por lambda. Por lo tanto, lambda es a transpuesto inverso eh, por 2 menos 2 por y. Y entonces x es simplemente a transpuesto por a transpuesto inverso por y. Ok. Ahora, volviendo a la pregunta de antes, me imagino que quizás esta solución sí la han visto. Esto no es nada más y nada menos que la pseudo inverse, la pseudo inversa, como una inversa falsa de la matriz A aplicada a Y. ¿Ok? Una pregunta que quizás se deberían estar haciendo cuando yo escribí esto es esta matriz que estamos acá escribiendo la inversa, esta matriz de A transpuesta inversa. La pregunta es si esta inversa existe, ¿ok? Porque estamos en casos donde la matriz A no es cuadrada y no es invertible. Entonces, la pregunta es, ¿la matriz A transpuesta es singular o no es singular? Y si piensan un poquito, van a ver que esta matriz
es justamente eh, de tamaño eh, de tamaño m por m, y dijimos que la matriz A generaba todo el espacio M, y por lo tanto esta matriz sí es invertible. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es que esta solución, dado con la pseudo-inverse, con la inversa falsa de la matriz A, es la solución al problema que estoy escribiendo aquí. ¿Ok? Lo cual es, a mi parecer, como uno de las ideas más fundamentales. Es decir, estamos en una situación en donde queremos resolver un problema lineal, de ecuaciones lineales, y tenemos infinitas soluciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todas esas infinitas vamos a elegir? Y lo que este problema dice es, bueno, mira, vas a tener que elegir la que tenga menor norma 2. Y resulta que esa solución que tiene menor norma 2 es justamente la solución que les está dada por la pseudo inversa de la matriz A. ¿Ok? Por ejemplo, si n, a manera de ejemplo, si n fuera 2 y m es 1, esto es un poquito más sencillo porque lo podemos dibujar en un plano, en donde tengo x1 y tengo x2. Acá lo que tengo que encontrar es un vector de dos dimensiones, pero tengo solamente una dimensión que es censo, que es m. O sea, y va a ser unidimensional. Entonces, en este caso, la solución va a estar dada por un subespacio de dimensión 2 menos 1, o sea, 1. O sea, que toda esta línea van a ser todo el conjunto de x, tal que ax sea igual a y. Y la pregunta es, ¿cuál de todas estas x puedo elegir? Y lo que el problema de arriba estaba diciendo es, bueno, mira, de todas esas elegí la que tenga menor norma 2. Y la que tiene menor norma 2 es justamente la que está más cerca al origen de coordenadas, que es la que tiene menor norma euclidiana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, consulta, ¿por qué tendríamos que estar buscando la que tenga la menor distancia euclidiana? O sea, ¿en qué me va a afectar si no pongo el foco en eso? ¿Podés repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en aquel punto que sería la menor distancia euclidiana? Perfecta. Porque si no, Excelente. Excelente pregunta, porque si esa pregunta no fuera relevante, terminaríamos el tutorial acá. La única razón por empezar con un valor euclidiano es quizás de dos maneras. La primera es, bueno, porque analíticamente esto nos permite encontrar una solución que ahora es única y que es caracterizable y digamos, es muy sencilla de trabajar. Pero quizás la razón filosófica detrás de elegir algo con norma 2 más chica es la hipótesis de que los datos X que estoy buscando no son arbitrariamente grandes. ¿Ok? Imagínate que, a ver, de nuevo, todas estas soluciones pueden, esto va hasta infinito, ¿verdad? Entonces, existen soluciones que tienen valores arbitrariamente grandes y otros que tienen valores arbitrariamente pequeños. Y los datos que yo estoy buscando, por ejemplo, si estás buscando una imagen, bueno, es muy razonable asumir de que los datos que estoy buscando no van a diverger, ni hacia más infinito ni hacia menos infinito. Entonces, tratar de controlar la norma es algo que, si bien es muy coarse, muy grosero, es algo relativamente razonable. Igual, de nuevo, la norma 2 tiene un montón de problemas que ahora los vamos a mencionar y por lo cual vamos a seguir y vamos a dejar atrás la norma 2, pero eso es simplemente, digamos, para servir de manera de motivación. ¿Se entiende? Perfecto. Además, otra cosa, cuando muchas veces
digamos, están implementando cosas en código o están resolviendo algún problema, y a menudo van a ver que hay un montón de soluciones y tratan de computar una solución con código. Por defecto, en general, si hay un montón de soluciones, si hay infinitas soluciones, la solución que el código les va a retornar es esta, es la que está dada por la pseudo inversa. Y lo que tienen que tener muy en claro es que este valor que les devuelve la pseudo inversa les está dando la solución con menor norma euclidiana. O sea, hay un criterio que ustedes están implícitamente optimizando al computar esa solución. Y muchas veces esto la gente no lo tiene muy presente, y es algo que es fundamental, es saber que esta solución existe porque justamente están optimizando este problema de aquí. Bien, perfecto. Volvamos a las diapositivas. Bueno, perfecto. Entonces, genial. Infinitas soluciones, elegimos un criterio. En este caso vimos cuál era el criterio este de la norma 2. Eh, una cosa que, bueno, ahora ya no sé cómo volver a la pizarra. Mm, algo que va a ser importante que les diga para lo que va a venir es lo siguiente. Denme un segundo. Disculpen por todos los inconvenientes. Bien, algo que quería comentarles, que va a ser importante para lo que vamos a discutir ahora, es, hasta ahora estábamos resolviendo este problemita, ¿ok? De minimizar la norma 2 con el constraint, con la condición de que y tiene que ser igual a x. En la práctica, uno puede relajar esa condición y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? En general, lo que podría hacer es minimizar la norma 2 con la condición de que y no tiene que ser exactamente a por x, porque a lo mejor hay ruido, porque a lo mejor hay un montón de cosas. Entonces, en vez de hacer a por x, lo que voy a hacer es decir, bueno, mira, y tiene que ser aproximadamente a por x. Y este aproximadamente lo puedo medir también, por ejemplo, con esta norma 2 y decir, bueno, esto tiene que ser menor a algún epsilon. Entonces, si epsilon es 0, estamos recuperando el problema exacto que teníamos antes. Pero en general, epsilon puede ser un poquito mayor que 0 y puedo darme un poquito de wiggle room, un poquito digamos, no tener que satisfacer con igualdad este sistema de ecuaciones lineales. Y luego, con esto quizás me van a tener que creer, pero hay una manera alternativa de presentar este problema, que es, en vez de escribir este problema con esta condición, muy similar a lo que acabamos de hacer con el método de multiplicadores de Lagrange, lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a combinar estas dos cosas, estas dos funciones, y voy a minimizar la suma de ambas. Entonces voy a minimizar esta función más lambda por esta función que tenemos acá de... ¿Ok? Y lo que me tienen que creer es que estos problemas son equivalentes, en el sentido de que para cada epsilon que existe acá, existe un lambda, de manera que estos dos problemas son equivalentes. ¿Ok? Pero la razón que estoy escribiendo esto es porque esta formulación, este problema, es una forma muy general
describir estos problemas, en donde tenemos la función original que queríamos minimizar, o sea, queremos encontrar X tal que yo pueda recuperar los datos Y, pero quiero encontrar unos datos Y que no sean arbitrarios, sino que además optimicen cierta función R de X. ¿Bien? A propósito, la solución de este problema también es muy sencillo, no la vamos a derivar, pero este es un problema estrictamente convexo. Pueden computar el gradiente, igualar el gradiente a cero, y van a ver que la solución a este problema está dado simplemente por esta expresión, que por ahora me van a tener que creer, pero les recomiendo que intenten derivarla ustedes, es muy sencillo. ¿Ok? Esta solución es una especie de pseudo inversa, pero tuneada, porque aparece acá este lambda por la matriz identidad, que hace que esta matriz en general, esta A transpuesta A más lambda por la identidad, sea invertible. De hecho, se van a dar cuenta de que si lambda es cero, esta inversa no existe. Entonces, de alguna manera, este parámetro lambda, que es el que me da este trade-off, este intercambio entre cuánto quiero minimizar, reconstruir los datos y cuánto quiero minimizar la norma 2 al cuadrado de x, es la que me regulariza el problema y me hace que de tener infinitas soluciones, pueda tener una solución única. ¿Ok? Y esa solución única es la que está dada por esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno. Volviendo a donde estábamos. Quiero- ¿Sí hay alguna pregunta? No creo que está en micro. Ok, perfecto. Bueno, bien. Esto, digamos, nos sirvió como para entrar en calor y pensar un poquito en definiciones y cuáles son los problemas básicos que aparecen. Y ya como, aunque sea todo muy sencillo, estamos hablando de normas euclidianas y demás, ya es como que hay problemas interesantes que aparecen. Lo que vamos a hacer ahora es partir de esto, pero generalizar todo este problema bastante. Y vamos a ver cómo eso abre un montón el panorama al tipo de soluciones que podemos encontrar. Y para hacer eso, y bien en el espíritu esto de la escuela bayesiana, lo que vamos a hacer es empezar a pensar en variables aleatorias, porque hasta el momento yo lo que les estaba diciendo es que existían datos X que no los podemos ver de manera directa, sino que los vemos a través de un proceso de sensado. Entonces lo que hacemos es ver estos datos Y. Pero yo nunca les había dicho de dónde venían estos datos, o digamos, hasta el momento era todo determinístico. Y algo que es muy útil es pensar en estos, en tanto X como y como Z, en siendo vectores que tienen variables aleatorias. Entonces, X no va a ser un vector, eh, digamos, fijo, sino que va a ser sampleado, va a ser una variable aleatoria de alguna distribución P. Ya vamos a hablar de qué distribución es esa. Z es el ruido, en donde en general vamos a asumir de que es gaussiano, entonces Z viene de una distribución gaussiana con sigma cuadrado de varianza. Y en este sentido, el problema entero viene dado por una distribución conjunta de X, Y y Z. ¿Ok? Estas tres cosas son ahora variables aleatorias. Entonces, si tenemos variables aleatorias, el problema inverso, que era, dado los datos Y, cómo puedo hacer para reconstruir X, ahora este problema en realidad es un problema de inferencia estadística, en donde lo que tiene más sentido preguntar es, bueno, no solamente cuál es
cuáles son los datos X que me generaron mis datos censados Y, sino decir, bueno, mira, si todas estas cosas son aleatorias y yo observo Y, ¿cuál es la distribución posterior de probabilidad de X? ¿Ok? Porque si estas son variables aleatorias, tienen alguna distribución, entonces quizás no me interesa encontrar exactamente cuál es X, sino tratar de entender cuál es la distribución posterior, dado los datos Y, cuál es la distribución de X. Entonces, en este sentido, este problema de inferencia estadística ahora es como que se generaliza y en vez de tratar de encontrar un punto en particular, tratamos de encontrar una distribución. Este problema de tratar de encontrar una distribución entera es un problema muy difícil, y cuando digo muy difícil, digamos, me refiero en términos técnicos, digamos, estadísticamente es un problema difícil en cuestiones de cantidad de muestreo y de datos. Entonces, podemos relajar este problema, decir, bueno, mira, no te voy a poder dar la distribución entera de X dado Y, pero a lo mejor te puedo decir algo de esa distribución. Por ejemplo, a lo mejor te puedo decir cuál es el promedio de esa distribución. O lo que es más útil a menudo es decir cuál es el máximo o la moda de esa distribución. ¿Ok? Esta moda es justamente el punto que maximiza esta distribución posterior de probabilidad. Bien, entonces el escenario ahora es, veo ciertos datos, veo los datos y me pregunto cuál es la distribución de probabilidad de X dado esos datos Y. Y esa es una distribución, acuérdense, esto estamos hablando en general en dimensiones muy altas, X vive en Rn, entonces hay una distribución sobre Rn, eso es muy difícil de inferir, pero quizás lo que puedo tratar de inferir es cuál es el punto que maximiza esa distribución, ¿ok? ¿Cuál es el punto más probable para X dado los datos Y? Y ese punto, este punto de más probable, o el punto que maximiza esta distribución posterior, es un concepto muy importante que se llama MAP, o Maximum a Posteriori, ¿alright? Es el punto que maximiza esta distribución posterior de X dado Y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de derivar cuál es esta solución, pero se van a dar cuenta que vamos a encontrar algo que es bastante similar a lo que ya vimos. Así que no es que estamos viendo algo completamente diferente. Ok, tenemos que estimar este punto. Tenemos que encontrar el X que maximiza esta distribución condicional. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema de Bayes. No podía estar en esta escuela sin al menos usar el teorema de Bayes una vez. Entonces voy a escribir la distribución de X dado Y en función de la distribución de Y dado X por la distribución de X sobre la distribución de Y. Acá cuando digo distribución, en realidad lo que estoy hablando son las funciones de densidad. Estoy asumiendo de que estas variables son variables continuas y que están bien definidas. La distribución de Y no es cero y demás. Estoy salvando un montón de detalles que son importantes, pero para los efectos de lo que estamos hablando ahora es suficiente. Bien, primero, estos dos elementos, la distribución condicional de Y dado X, es algo muy importante que se llama likelihood. Y que esto es muy sencillo, porque este es el problema, este es justamente el problema directo que hablábamos antes, ¿bien? Es, dado X, dame los datos Y. Y esto vamos a ver que en realidad se puede computar y es muy sencillo. Y luego tenemos esta distribución a priori de X, ¿ok? Esta distribución lo que dice es, mira, si no ves ningún dato, ¿cuál es la distribución de X? Por ejemplo, si estamos queriendo reconstruir imágenes, esta P de X es la distribución a priori, la distribución básica de imágenes, ¿ok? O si estamos queriendo reconstruir, por ejemplo, imágenes de tomografía computada, esta P de X es la función es la función de densidad de todas las imágenes de tomografía computada que existen. Ya vamos a ver cómo tratar de computar esto. Pero bueno, por lo pronto lo que podemos hacer es, como estoy maximizando esta función en función de X,
Y no tiene nada que ver en el problema, entonces la puedo ignorar. Y luego lo que voy a hacer es aplicar menos el logaritmo del argumento, ¿ok? El logaritmo es una función monotónica, entonces este problema, en vez de maximizarlo, lo que estoy haciendo es ahora minimizarlo. A propósito, yo no dije esto, pero, y bueno, nadie lo preguntó, pero por las dudas lo voy a decir. Cuando escribimos problemas de optimización, en general escribimos max para encontrar el máximo o min para encontrar el mínimo. Cuando escribimos argmax o argmin, lo que estamos pidiendo es el argumento que maximiza esa expresión o el argumento que minimiza esa expresión. ¿Bien? Entonces, hasta ahora no he hecho nada. Estos problemas son equivalentes, me dan ambos la misma solución. Todo lo que hice fue aplicar el logaritmo y como tengo el producto de estas funciones, ese logaritmo se convierte en la suma de los logaritmos. Y luego estoy haciendo, multipliqué por menos, entonces en vez de maximizar, minimizo. Por el momento, nada más. Bueno, pero ¿por qué hicimos eso? Hicimos eso porque este likelihood, esta función, yo les dije que en realidad teníamos acceso y es fácil de computar. Y que estaba vinculada al problema directo de sensado. ¿Se acuerdan que en el problema directo de sensado, Y es AX más Z y Z es gaussiana? ¿Ok? Entonces, si Z es gaussiana, la distribución de Y dado X y dado A, que lo conozco, es simplemente una gaussiana en n dimensiones, perdón, en m dimensiones, centrado en el punto AX. ¿Ok? Esta es la función de densidad de Y de los datos dado X. Entonces, genial. Tengo una expresión acá que es una gaussiana y como tengo el menos logaritmo, perfecto. Esto se me simplifica directamente al exponente que tengo acá. ¿Ok? Y acá hay un término que es constante, y como estoy minimizando el término este constante no importa. Y listo, y tengo este problema, que es minimizar 1 sobre 2 sigma al cuadrado, no importa, es una constante, la diferencia entre ax menos y, norma 2 al cuadrado, menos el logaritmo de p de x. Y ahora ya estamos volviendo a algo que justamente estábamos viendo hace 5 o 10 minutos, que es exactamente esta expresión que escribimos en las notas. ¿Ok? Acá lo que hice fue olvidarme de sigma, porque de nuevo es una constante que la puedo multiplicar acá por lambda. Y R, esta función R que estábamos antes tratando de elegir y que habíamos elegido la norma 2 al cuadrado, en realidad no es nada más y nada menos que menos el logaritmo de p de x. Y p de x es esta función prior, es esta función a priori de mi incógnita x, que acuérdense, determina de alguna manera qué es lo que sé yo de x sin haber visto los datos. Lo que hicimos antes fue elegir la norma 2 como, como algo que es natural a esta distribución de los datos y por eso terminamos aquí con una norma euclidiana al cuadrado. Pero como vamos a ver ahora, en general podemos elegir muchas otras funciones R que nos digan, sí, exacto, que nos digan cuál es la función a priori de los datos. Entonces, como para recapitular lo que está pasando en esta diapositiva. De ahora en adelante vamos a empezar justamente a usar este tipo de problemas, minimizar ax menos y al cuadrado más cierta función de costo, y vamos a elegir diferentes funciones de costo. Pero la razón por la cual hicimos todo esto es para que vean que optimizar esta función no está haciendo nada más y nada menos que tratar de estimar cuál es el punto x que maximiza la probabilidad de x dado los datos y. Y donde la función r refleja exactamente cuál es
¿Cuál es digamos, qué es lo que yo creo que los datos deberían satisfacer? ¿Cuál es la densidad a priori de los datos? Bien, ¿Lo puedes volver a repetir a eso? sí, exacto. Porque si se lleva en algún punto de de todo el tutorial de hoy, quizás debería ser esto. Este problemita que está escrito acá abajo, que es el problema que de alguna manera volvemos a ver en cada 5 o 10 minutos, tenemos una versión de este problema y el que vamos a estar discutiendo por el resto de hoy. Este problema optimiza dos cosas. Está buscando datos X, que cuando los multiplique con A me dé algo similar a los datos que yo sensé, a los datos Y, ¿ok? Pero que además optimice cierta función R. En el ejemplito que hicimos a mano hace 10 minutos, la función esa R era una norma 2 al cuadrado, pero en general esa función R caracteriza esta función que está acá, que es menos el logaritmo de p de x, y p de x es la densidad de los datos a priori, ¿ok? Por ejemplo, si imagínense que estamos queriendo reconstruir una foto que tomaron con el celular. Entonces estamos buscando x. Pero los datos que sensaron con el celular están movidos. Hay un artefacto de movimiento. Entonces, en ese caso, la matriz A es una matriz que tiene like a blur kernel. Es una matriz que como que nubla los datos, ¿ok? Entonces, los datos Y que ustedes sensaron son datos que están corrompidos, tienen estos artefactos. Entonces, lo que estoy haciendo es buscar X, tal que si le aplico la matriz A, recuperen algo muy similar a lo que ustedes sensaron con el celular. Pero no quiero que esos datos X sean arbitrarios, quiero que optimicen cierta función. ¿Y esa función cuál es? Bueno, quiero que esos datos sean likely under my prior. Quiero que esos datos sean probables de que yo los encuentre en la distribución de imágenes naturales. ¿Ok? O sea que en ese sentido esta P de X refiere justamente a la distribución de probabilidad de los datos. Si estamos hablando de imágenes naturales, va a ser una distribución enorme, súper compleja, que nadie la puede escribir, pero que existe y que me da la función de densidad de imágenes naturales. Entonces, resolver este problemita, que al fin y al cabo es un problemita de optimización, lo que está haciendo es justamente querer encontrar X que maximiza esta probabilidad condicional de X dado los datos que yo sensé. Ya. O al menos para... ¿Tiene sentido más o menos? Y con el ejemplo creo que ayudó un montón. Bien, perfecto. Bueno, igual ahora vamos a ver justamente más ejemplos. Bien, todo lo que vamos a hacer ahora es, y de hecho la pregunta que hicieron hace media hora más o menos es una pregunta excelente, ¿por qué elegimos la norma 2? La norma 2, de nuevo, es sencilla para trabajar, pero puede no ser una buena elección. Por ejemplo, ya vimos que si elijo la norma 2 y la pongo acá, ya vimos cuál era la solución. Vimos que la solución estaba dada por esta pseudo inversa de A. Pero la norma 2 no necesariamente es una buena elección en el sentido de que no me va a recuperar la variable x0, que es la que me generó los datos. Es decir, imagínense que mis datos vienen de este producto acá, A por x0, esto es Y, ¿ok? Estos son los datos que yo censo. Lo que yo quisiera es, si aplico A pseudoinversa, poder recuperar x0. El problema es que esta A pseudoinversa no es la pseudoinversa izquierda de A, tiene esta forma, ¿ok? Y toda esta matriz no es una matriz de identidad, y por lo cual, en general, esta expresión no me va a dar x0. Es decir, que buscar los datos x que minimicen la norma 2
no necesariamente me va a recuperar los datos reales X0 que me dieron mis datos censados Y. ¿Alguna pregunta? Parece que no. No sé si hay alguna pregunta o no. Escucho algo, pero no estoy seguro. No deberías, no, Bien, perfecto. Bueno, avancemos respecto de la norma 2. ¿Cuáles son otras funciones que sería razonable poner acá como función de regularización R? A propósito, acá estoy usando la notación de R porque justamente a esta función a menudo se le dice regularización. Una función que es muy útil es la norma 0. Esta norma 0 en realidad no es una norma, no satisface las tres propiedades que funciones tienen que satisfacer para ser normas, pero que conceptualmente es una función muy útil. Lo que esta norma 0 hace es simplemente contar la cantidad de entradas en X, la cantidad de elementos en X, que no son 0. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo un vector de dimensión 60, y de estas 60 dimensiones, solamente 1, 2, 3, 4, 5 elementos no son 0. Entonces, este vector tiene una norma 0 de valor 5. ¿Y por qué esto tiene sentido? Bueno, esto tiene sentido porque hay muchos casos, y vamos a ver varios de ellos, en donde los datos que estoy queriendo reconstruir X son datos que yo asumo de manera, digamos, como una hipótesis, o que me es razonable esperar de que los datos X sean ralos, sean mayormente 0 y que haya unas pocas coordenadas que no sean 0. Ya vamos a ver que este tipo de situaciones aparece mucho en la práctica. El problema, sin embargo, es que esta función de norma 0 tiene varios problemas que no vienen a la discusión de hoy. Entonces, muchas veces lo que hacemos es relajar esta norma 0 a una norma 1. La norma 1, para los que no la conocen, es una norma LP en donde el exponente es 1, o sea que es muy parecida a la norma euclidiana, pero en donde no tenemos el exponente 2 y la raíz cuadrada, sino que es simplemente la suma de los valores absolutos de las entradas en X. Y de alguna manera, y esto créanmelo, porque no tenemos tiempo hoy, esta norma 1 es la norma que es más cercana o más similar a esta norma 0 que yo estaba hablando antes. Y que de manera, digamos, filosófica promueve lo mismo, es decir, promueve soluciones que son sparse o que son ralas, es decir, soluciones en donde pocas entradas en el vector X no van a ser 0. Bien, la pregunta es, ¿por qué es que estamos hablando de funciones, tanto la norma 0 como la norma 1, que promuevan vectores que tengan pocas entradas que no sean 0? Bueno, la razón es porque eso es un concepto muy útil para regularizar problemas inversos. Por ejemplo, acá hay un ejemplito de un paper de microscopía en donde la imagen que estamos censando es esta que está acá a la izquierda. Esta es la imagen Y. Pero la imagen X que estamos tratando de recuperar es esta que está acá. ¿Ok? Como se imaginan, ir desde la imagen X a la imagen Y es justamente aplicar una matriz A y agregar ruido, ¿ok? Es una matriz que me nubla los datos y además hay más ruido, entonces resulta con Y. Y justamente el problema acá inverso es encontrar X. Y de nuevo, como puede haber infinitas soluciones a este problema inverso, la pregunta es, ¿qué criterio puedo optimizar de todas estas infinitas soluciones? Y en este caso de imágenes en microscopía, optimizar esta norma 0, o digamos su mejor amigo la norma 1, es algo que tiene mucho sentido. ¿Ok? Porque yo sé que estoy buscando, sé a priori
que estoy buscando una imagen que en este caso tiene, digamos, ciertos brillos. Estos brillos en este caso representan sinapses entre neuronas, que no vienen al caso, pero yo sé de entrada, sé como hipótesis de que estoy buscando una imagen que es mayormente cero, excepto en algunos lugares donde hay brillos. Entonces, en estos casos, poner como regularizador una norma 0 o una norma 1 hace lo que yo espero. De todas estas infinitas posibilidades para soluciones, lo que estoy haciendo es buscar aquellas soluciones que sean mayormente cero y donde solamente haya un subgrupo pequeño en donde no sean cero. Bien. Esto sucede, qué sé yo, en imágenes de microscopía o en imágenes de astronomía, por ejemplo. Pero en muchos otros casos, las imágenes que estamos buscando o los datos que estamos buscando no son exactamente sparse o no son exactamente reales. Por ejemplo, si estamos buscando, qué sé yo, reconstruir una señal de calcio de una neurona que tiene esta forma, bueno, esta función no es cero en casi todos los lugares y no es cero en pequeños valores. Como ven, no es cero en todos sus valores, es decir, es una función densa. Bueno, pero en realidad esta función densa no es tan compleja, sino que puede ser escrita como la convolución de cierto patrón, ¿ok? Cierto kernel, con un tren de deltas. Y este tren de deltas sí que es una función sparse, sí que es una función rala, en donde la mayoría de las entradas son cero y hay un número pequeño de entradas en donde no es cero. ¿Ok? Entonces, de manera aproximada, este tipo de funciones también pueden ser vistas como funciones ralas. En general, los datos que tenemos no son ralos, son funciones densas, en donde la mayoría de las entradas en X no son cero. Por ejemplo, si estoy viendo una foto, la mayoría de los píxeles no van a ser cero. De hecho, van a tener un valor que va a estar entre 0 y 1, pero no van a ser cero, con excepción quizás de algunos píxeles en el fondo que acá van a ser exactamente cero, que son negros. Pero el hecho de que estas funciones no sean ralas o no sean sparse, en general es verdad en la base natural de los datos, pero lo que también es verdad es que muchas veces puedo aplicar un cambio de coordenadas o aplicar una transformación bajo la cual los datos sí son ralos. Entonces, por ejemplo, si aplico una transformada de wavelets, que algunos de ustedes pueden quizás conocer, la transformada de wavelet en este caso Z, acá la notación no es una notación muy feliz, perdón, pero créanme que esta transformada puede ser escrita como el producto de W dado W por X. Esta imagen, como ven, tiene la mayoría de los coeficientes que son cero. Entonces, esta transformada sí que es rala, sí que es sparse. Entonces, buscar representaciones que sean ralas bajo una transformada que depende de cuál es, depende de cuál es el setting que estoy estudiando, pero por ejemplo, wavelets es una transformada muy natural para imágenes naturales, entonces sí tiene sentido. Y en ese caso voy a estar resolviendo un problema como este, en donde ahora estoy buscando datos X que me generen una imagen W por X, en donde los datos X van a ser sparse. ¿Y por qué digo que los datos X van a ser sparse? Porque justamente estoy optimizando la norma 1, que como vimos hace un ratito, la norma 1, similar a la norma 0, lo que está buscando son elementos, son vectores que tengan pocas coordenadas que no sean 0. ¿Ok? Sí, sí. Bien, ¿O no? Perdón, voy a chequear un poco porque como que hay un perfecto, sector que estamos y el resto que no sé. ¿Estamos bien perfecto. si no repetimos algo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o algo que sea necesario entender? ¿Se entiende más o menos hacia dónde estamos yendo? Disculpa Eh, una pregunta. sí, claro. ¿Cómo mezclaste las dos normas ahí? La norma 2 y la norma 1 con el Kim Value. Ajá. Eh,
Me encanta esa pregunta. ¿Por qué decís que cómo la mezclé? No, es que creo que me perdí ahí cuando cambiaste a norma uno en Entiendo. la parte de la derecha. Bueno, justamente lo que estamos haciendo es, seguimos bajo el problema general que tiene esta forma, ¿ok? Estamos minimizando a x menos y, buscando x que aproximadamente me den y, pero estoy utilizando cierta función r. Y la pregunta es, ¿qué función puedo poner? ¿Ok? Y acordate que por lo que vimos hace un ratito, esta función r tiene que caracterizar algo de los datos que yo espero suceda. ¿Ok? Porque acordate que esta r es menos el logaritmo de p de x, que es la densidad de los datos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es una función R que sea esperable que yo encuentre, digamos, bajo la cual mis datos tengan alta probabilidad? Y lo que estamos viendo acá es que para muchos casos, los datos tienden a ser ralos o tienden a ser sparse bajo determinadas transformaciones. Para imágenes naturales, las transformaciones útiles, por ejemplo, pueden ser una transformada de wavelets. Y entonces lo que queremos hacer es buscar datos X que sean sparse, que sean ralos, bajo las transformadas de wavelet. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para promover que esas soluciones sean ralas o que esas soluciones sean sparse? Bueno, optimizando esta norma 1. Esto yo no lo he probado, estoy, digamos, haciendo un voto de confianza, me van a tener que creer que optimizar la norma 1 de X me da soluciones X que son ralas, que son sparse. Pero si me creen eso, entonces este tipo de problemas ahora me va a buscar soluciones que aproximadamente me recuperen los datos Y, pero que sean sparse o que sean ralas bajo una transformada, como por ejemplo una transformada de wavelet. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, eh, a todo esto, una observación. Hasta ahora siempre he estado escribiendo que Y es A por X más Z, donde Z es el ruido y A era este operador desensado. Pero por supuesto, el problema más sencillo es en el caso donde el operador este desensado es simplemente una identidad. Entonces, donde yo observo X más ruido. ¿Ok? Y el problema que resulta, si ponen A como la matriz de identidad, es simplemente este problemita que está acá. ¿Ok? Estamos minimizando X menos Y más lambda por la norma 1 de X. Hago este hincapié porque este tipo de problemas es un problema muy, digamos, que aparece en muchísimos contextos, y es un problema muy conocido. Y de hecho, la solución a este problema tiene un nombre muy particular, y esto es un operador de proximidad. Entonces, la solución a este problema es el operador de proximidad de la norma 1. Operadores de proximidad aparecen en todos lados, en aplicaciones en ingeniería, en aplicaciones en ciencias. Y esto es una definición, o sea, el operador de proximidad de lambda por f es la solución a un problema que tiene esta forma, en donde si vos me das y quiero computar el operador de proximidad de la función f en el punto y, lo que hago es buscar un punto x que esté cerca de y, pero que también minimice en cierta forma esta f de x. Esta función de proximidad, de nuevo, podríamos tener una clase entera de operadores de proximidad, pero por el momento ténganlo como concepto de que es una versión chiquitita de estos problemas inversos, en donde la matriz A de sensado es simplemente la identidad. Bueno, resulta de que para ciertas clases de funciones f, incluyendo la norma 1, este operador de proximidad tiene una expresión analítica, es decir, que la puedo escribir. Por ejemplo, el operador de proximidad de la norma 1 en un vector y está dado por esta expresión que está acá, y todo lo que hace es
es una función que es casi lineal, pero es una función lineal con, con dos discontinuidades. Entonces lo que hace es decir, bueno, mira, este es el operador de proximidad de lambda por la norma 1. El resultado va a ser, miro la coordenada de y si la coordenada de y es mayor a lambda, retorno el mismo valor menos lambda. O sea que si estoy acá, por ejemplo, retorno el mismo valor menos lambda. Si el valor está entre menos lambda y lambda, directamente lo pongo en 0. Y si es menor a menos lambda, devuelvo y, pero más lambda. ¿Ok? Este operador es un operador que se llama shrinkage, porque lo que estoy haciendo es como achicando todos los valores un poquito, los achato por lambda. Todos los que están entre menos lambda y lambda van a 0, y todos los otros se disminuyen en lambda. Y es un operador que aparece en un montón de aplicaciones. ¿Ok? Y en particular, es el operador de proximidad de la norma 1. Bien. Entonces, si queremos resolver este problemita de acá, la solución es simplemente aplicar este operador. Súper sencillo. No vamos a derivar esto, queda como ejercicio para el que lo quiera pensar de por qué es que el operador de proximidad de la norma 1 tiene esta forma. Se los recomiendo, no es nada complejo tampoco. Pero bueno, el tema es que ahora, sabiendo cuál es este operador de proximidad, tenemos como una regla que nos permite resolver estos problemas de manera más general. Fíjense que lo que queremos hacer es de nuevo optimizar este